la filosofía del Bhagavad Gita, o según los filósofos Vaisnavas, no es así, bueno, están hablando sobre la naturaleza de la materia, ¿no? Mi Prakriti, esta naturaleza material es la energía separada del Señor Supremo. Y de igual manera las entidades vivientes también son la energía del Señor Supremo, aunque no están separadas, sino más bien relacionadas eternamente. Primero dice que la energía material es una de mis energías separadas, dice Krishna. Pero la energía superior, la energía que está constituida el alma, no está separada del Señor Supremo. El Señor Supremo nunca se separa de su naturaleza eterna como es el alma, ¿no? Y nosotros somos parte y porción de esa alma suprema. Por eso es imposible que esté separada. Y luego, esta naturaleza material es energía separada del Señor Supremo. Las entidades vivientes también son energía del Señor Supremo, aunque no están separadas, más bien relacionadas eternamente. Así que el Señor, la entidad viviente, la naturaleza material y el tiempo están todos interrelacionados y son todos eternos. Entonces, veja, pues, la naturaleza material, ¿no? La materia, el aspecto del tiempo, el aspecto del alma y el Señor Supremo, todos cuatro están relacionados eternamente. Lo que es temporal es el karma. El karma también es temporal. Entonces el karma cambia cada rato. El sistema del karma de la actividad está en constantes cambios. Por ejemplo, una pequeña actitud, un pequeño pensamiento, una pequeña palabra, un pequeño acto puede cambiar completamente el destino. Eso es increíble, ¿no? Como algo tan pequeñito, un pequeño acto de bondad puede cambiar nuestro destino. Un pequeño acto de violencia cambia nuestro destino. Una palabra no muy dulce, no muy tierna, cambia nuestro destino. Una palabra dulce, tierna, llena de empatía y de afecto, cambia el destino. Un pensamiento, por más pequeñito que sea, cambia nuestro destino y cambia nuestras vibraciones. Por eso Srila Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj y los acharyas de otros discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, ellos nos enseñan esto, de que tenemos que estar tan conscientes y tan despiertos, ¿no? Que tenemos que estar vigilando nuestros pensamientos constantemente, ¿no? Nuestros pensamientos, ¿no? Crean palabras, las palabras crean acciones, las acciones crean conductas, las conductas crean una costumbre, ¿no? Las costumbres generan un estado de conciencia general y eso trae una reacción diferente, ¿no? Todo eso es cuántico. Así que en el campo de la espiritualidad, como siempre dicen los Vaisnavas, es una cosa insondable, ¿no? Que no es tan rudimentaria como nosotros la podemos concebir. Una ciencia, y como ciencia que es bastante compleja. ¿Alguna inquietud, Marimado? No, Maharaj, comprensible, gracias. Para Hugo Braprem, ¿algún comentario? Tenemos nada comprender. Mire, yo ahorita voy a hacer un aseo para sacar a mi hijita a la academia y en el camino y yo ya le puedo levantar la mano para participar porque ando con la hora, pero igualmente desde ya muy bonito el tema que está abordando
Y me gustó mucho el tema que lo tengo en pendiente cuando dijo al principio de que la gente pues siempre está desafiando que debe ver a Dios. Ahí tengo algunas respuestas. Y por otro lado el tema cómo opera la Prakriti, la naturaleza material, la naturaleza espiritual, la naturaleza inferior también, ¿no? Pues ahí, de lo que he hablado, estoy ahí captando las cosas para ir armando algo que yo puedo compartir con ustedes. ¿Ya, Dale, Maharaj? ya, Un muchas abrazo. gracias. Muy bien, Ya. así es, muy bonito, sí, muy chévere todo esto. Sí, es algo muy, muy contundente todo esto del prakriti, el tiempo y el karma, la comprensión cabal del estudio del Bhagavad Gita es algo maravillosamente divino. Por ejemplo, mi mamá, ella abandonó el cuerpo hace 11 años, el 18 de marzo del 2014, hace 11 años. Y yo siempre estuve pendiente de todo eso. Después de unos 5 o 6 años, mis hermanos no hicieron la exhumación de los restos de lo que quedó en el hueco, ¿no? Lo que fue mi mamá y lo que yo pensé que era mi mamá. Literalmente en los huesos, la calavera, ¿no? Los huesos ahí ya. Entonces uno puede meditar, realmente uno medita como todo su aspecto, lo que yo vi, mi mamá, que yo la abrazaba, ¿no? Sus ojitos, su piel arrugada, sus manos no arrugadas, todo eso se arruga. Y todo eso, como Krishna mismo explica en el capítulo del Bhagavad Gita, el cuerpo material de la entidad viviente, inconmensurable, eterna y primordial, y al final con toda certeza. Entonces uno realiza las cosas, ¿no? Y entonces vamos a darle realmente el crédito al alma. Entonces allí uno dice, bueno, ¿quién es un alma que hizo el papel de... Ahí cambia toda la percepción. El alma que hizo el papel, que fue mi mamá, el alma que fue mi papá, el alma que fueron mis hijos, el alma que fue mi esposa o mi esposa. Ahí vamos a tener otra percepción diferente. Algo supramundano, una percepción supramundana, una percepción 100% trascendental. Y eso lo podemos realizar y ver, si somos inteligentes, mientras estemos en nuestros cuerpos y podamos ver a los demás seres vivientes como una unidad espiritual indivisible. ¿No? En el mismo Bhagavad Gita lo enseña, ¿no? Como una unidad espiritual indivisible. Y si aprendemos a ver este aspecto de las entidades vivientes en relación con la materia, pues se nos acaba toda clase de lamentos, ¿no? Toda clase de lamentos por la situación la materia. Y ahí cuando entendemos, es allí cuando entendemos las primeras palabras del señor Krishna Arjuna. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Todas esas palabritas de Krishna son claves y que obviamente tenemos que hacer un estudio muy concienzudo y extremadamente detallado, ¿no? De todo lo que el Señor nos habla. Y se llama meditación y supraconciencia, como el libro que escribió su la Prabhupada. Meditación y supraconciencia, superconciencia. Muy bien, entonces continuamos. Esta naturaleza material es la energía separada del Señor Supremo. Y de igual manera las entidades vivientes también son energía del Señor Supremo, aunque no están separadas, sino más bien relacionadas eternamente. Así que el Señor, la entidad viviente, la naturaleza material y el tiempo están todos interrelacionados y son todos eternos. Sin embargo, el otro factor, karma, no es eterno. Los efectos del karma pueden que sean de hecho muy antiguos.
estamos padeciendo o disfrutando de los resultados de nuestras actividades desde tiempos inmemoriales. Eso es lo que tenemos que entender. ¡Wow! Guarda que te contra wow. ¿Cómo es que todos los resultados de nuestros actos que tenemos ahora en este momento, todas las cosas favorables o desfavorables que lo que podemos disfrutar o sufrir en este mismo instante, es el resultado de actividades, de tiempos, no solamente el resultado de hace 15 o 20 años, los resultados del karma de hace 15 o 20 años, son algunas cositas que se manifiestan. Pero la mayoría de los resultados provienen de vidas pasadas, de vidas, ni siquiera de la vida pasada, de varios nacimientos pasados, muchos. Pero podemos cambiar los resultados de nuestro karma o actividad. Y ese cambio depende del perfeccionamiento de nuestro conocimiento. Increíble cómo todo el resultado, toda la ecuación espiritual que hagamos depende de la comprensión de nuestro conocimiento a la perfección. De que nuestra percepción perfecta de nuestro conocimiento, y ahí proviene todo. Y ese cambio depende del perfeccionamiento de nuestro conocimiento. Y ahí vamos a cambiar el destino. Entonces, la gente pregunta, ¿cómo cambio mi karma? Una vez que uno entiende el karma y entiende otras cosas, y después, bueno, ¿cómo cambio esto? ¿Cómo hago para que mi existencia y mi futuro mejore? ¿Cómo hago para tener un mejor destino, un mejor futuro? Para que mis deseos materiales se mejoren y que todo sea exitoso. Solo que la gente todo el tiempo le pregunta a uno, ¿no? Y lo inducen a generar pensamientos y a generar actitudes y a mejorar estados de vibraciones. Aprenda a vibrar así, que le pida a los universos que vibre positivamente, que le haga que así es, que cambian. Pero eso también viene siendo superficial, ese punto de exposición de esas cosas para lograr un cambio en el karma tiene su parte relativa. Y desde cierto punto de vista es muy superficial. Ahora, aquí vamos profundizando mucho más allá. Si queremos realmente cambiar nuestro karma, eliminar los negativos, tenemos que entender profundamente los 5 aspectos que se estudian en Bhagavad Gita. Y ese cambio depende del perfeccionamiento de nuestro conocimiento. O sea, si realmente nos ponemos a meditar, a practicar Bhakti, Yoga, meditación, conciencia de Krishna, y meditamos realmente en la conciencia de Krishna, y vamos cambiando y vamos eliminando no solamente reacciones pecaminosas o karmáticas de esta vida, tanto negativas como positivas, sino también de vidas mucho más pasadas. Y otro aspecto también es que cómo este asunto, esta empresa, emprender esta labor, esta empresa de cómo cambiar nuestro destino eliminando karmas desde tiempo inmemorial, eso es imposible para nosotros. Entonces, por el señor Chaitanya Mahaprabhu viene y nos da la fórmula para cercenar 100% todo ese resultado karmático tan atroz, tan brutal, que viene desde tiempos inmemoriales. Y eso es a través del Mahamantra, Hare Krishna, de la glorificación del Vayan y del Kirtan. Vayan y Kirtan. Kirtan, Vayan, ¿no? Y el Vayan y el Kirtan constituyen la base del servicio devocional, Saravanam Kirtanam, ¿no? Que son los 9 procesos, los 9 principios del servicio devocional puro. Y ahí vamos.
porque realmente es imposible que nosotros como entidades vivientes condicionadas vivas podamos cambiar el karma de miles de nacimientos. En el Mahabharata, en el Bhagavatam se hablan historias, ¿no?, de situaciones que le pasan a reyes y a sabios y a munis, ¿no?, y que se han manifestado, ¿no?, de una manera desfavorable, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasó a Sarvabhauma Muni, por ejemplo, a Sarvabhauma Muni, a Aksa, y a todos esos pasatiempos que hablan que solamente Krishna, siendo el alma suprema, conocía el origen de las reacciones de tales personalidades, ¿no? Entonces él cuenta, había un rey en Manvantara anterior, ¿no? En Manvantara anterior, tal Muni hizo tal actividad, y como resultado terminó el karma, y eso sucedió hace miles y millones de años terrenales, mucho tiempo inmemorial, dice. Pero ¿cómo es posible que algo que pasó hace tanto tiempo, ¿no?, se manifiesta en este momento de esta manera? Y así es, solamente Krishna conoce todo eso. Y lo puede recordar todo. Y conoce todo, detalladamente. Porque él es conciencia pura. La conciencia pura de Krishna permite que todo sea reflejado. Por eso solamente a él es que nos podemos acercar y hacerle preguntas realmente, porque él conoce el pasado, el presente y el futuro de todos. Entonces, Krishna es la autoridad suprema, ¿no?, el Ísvara supremo. Y ese cambio depende del perfeccionamiento de nuestro conocimiento. Estamos dedicados a diversas actividades e indudablemente no sabemos qué clase de actividades deberíamos adoptar para lograr liberarnos de las acciones y reacciones de todas ellas. Estamos dedicados a diversas actividades e indudablemente no sabemos qué clase de actividades deberíamos adoptar para lograr liberarnos de las acciones y reacciones de todas ellas. Pero eso también se explica en el Bhagavad Gita. ¿Qué clase de actividades debemos dedicarnos a ejecutar para liberarnos todo, que cambie todo esto cambie? Entonces a través del perfeccionamiento de nuestro conocimiento vamos a cambiar esas actividades, y cuando cambiemos esas actividades vamos a tener resultados positivos que realmente hacen el cambio, ¿no? Ahora aquí en el Bhagavad Gita nos lo dice. La posición de Ísvara, el Señor Supremo, es la de ser la conciencia suprema. Las jivas o las entidades vivientes, siendo partes integrales del Señor Supremo, también están conscientes. Tanto a la entidad viviente como a la naturaleza material se les explica como Prakriti, energía del Señor Supremo. Pero una de las dos, la jiva, está consciente, la otra, Prakriti, no lo está. Y aquí la diferencia. Por consiguiente, la jiva, Prakriti, se denomina superior, debido a que la jiva tiene una conciencia que es similar a la del Señor. Sin embargo, la del Señor es la conciencia suprema, y uno no debe creer que la jiva, la entidad viviente, también es supremamente consciente. El ser viviente no puede ser supremamente consciente en ninguna etapa de su perfeccionamiento, y la teoría de que puede serlo es una teoría engañosa. Consciente sí puede ser, pero no perfecta o supremamente consciente. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y dice que no puede ser porque, por ejemplo, yo
chao, chao, como dicen los argentinos, chao. No puedo ser consciente de lo que está pasando aquí afuera en la calle, ni lo que pasa detrás de mí, ni a los lados, ni aquí arriba, ni aquí abajo. Solamente estoy siendo consciente, puedo ser consciente de lo que está pasando aquí en este momento, en este cuarto. Estamos hablando y estudiando y escuchando el Bhagavad Gita. Eso puedo ser consciente. Pero el Señor Supremo, siendo conciencia suprema e infinita, está siendo consciente de todas las actividades, pensamientos y palabras de todas las entidades vivientes, de toda la creación. Eso es supremamente poderoso. Y aparte de eso, Él conoce todo el pasado, todo el presente y todo el futuro de todas las entidades vivientes. Increíble, increíblemente increíble, insondable, ¿no? Una hormiga, una cucarachita, una mosca, que para nosotros son seres insignificantes, ¿no? Insectos, que son seres insignificantes. Y por lo tanto nosotros los tratamos a estos seres con desdeño, los tratamos con crueldad y con desdeño, porque nos parecen asquerosos. Pero para Krishna, estos seres son igual de valiosos que cualquier semidios, que cualquier otra entidad viviente de su creación. Y él está consciente de lo que la condición de esa entidad viviente, un gusano, una mosquita, una hormiga, ¿no? Y está lleno de compasión y misericordia con ese ser viviente. Y para nosotros es algo insignificante y sin ningún valor. Antes los tratamos con desdeño y con asco, ¿no? Siendo que es otra entidad viviente. Y ahí la diferencia, ¿no? Y ahí la contaminación que tengamos. Hemos escuchado en diferentes pasatiempos del Bhagavatam, donde muchas personas, almas autorrealizadas, llegan al punto de autorrealización, al punto de pureza en su corazón y santidad, que ellos aprenden a ver a todos los seres vivientes con mucha compasión, y con mucho afecto y con mucho amor, como una unidad espiritual indivisible, como una parte y porción de su amado Señor. Eso se denomina conciencia de Krishna pura, del más alto nivel de percepción. Y que nosotros pues estamos lejísimos, pero lejos, 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 lejos de ese nivel, bastante contra lejos. O sea, que aprendamos a... ¿Cuándo será que vamos a ver una cucaracha con afecto? Viendo que es una porción, una manifestación maravillosa de la supremacía del Señor Supremo, un perro, un gato, ¿no? Cualquier otro ser viviente, una mosca, hasta un gusanito dentro de una fruta. Entonces esto lo vamos a ver como algo hermoso, maravilloso, ¿no? Podemos contemplar con maravilla una mariposa, un pajarito, un colibrí, un delfín, ¿no? Hasta un cocodrilo, hasta un poco, o una serpiente gigante le podemos ver la maravilla, pero si vemos un león es respetuoso, ¿no? Pero si estamos frente a un león dentro de una jaula hambrienta, no le vamos a tener la misma percepción, ¿no? Pero a nivel de concepción pura y pura de conciencia, sí vamos a poder apreciar a todos los seres de una manera como debe ser, como Krishna espera. Y hasta que no lleguemos a esos niveles, a ese estado, ese punto de quiebre, no podemos llegar a decir que somos conscientes del clima realmente. Como leía ayer en el Jai Dharma, en otro grupo que estamos estudiando el Jai Dharma, algo muy contundente, ¿no? Es esa clase de personas, esa clase de devotos, no son devotos puros, ¿no? Aquí hay habla sobre eso, ¿no? Habla acerca del devoto de tercera categoría, que pueda adorar la imagen divina del Señor, pero los demás seres vivientes no tienen amor para ellos. Y eso se llama
de voto ordinario o de tercera clase. Esta clase de voto, según el Jaivarma, Srila Bhaktivinoda Thakur hace esa descripción. Esta clase de persona puede que adore a la imagen divina del Hari, con mucho amor y mucha devoción, pero no tiene el respeto adecuado hacia las demás entidades vivientes, ni amor hacia las entidades vivientes demás. Esa clase de personas, esa clase de devoto no es un devoto puro. Entonces, es un devoto en la categoría muy ordinaria y también le llaman devoto materialista, ¿no? Y ahí necesitamos casi todos escritos, ¿no? El Dharma, que es Srila Bhaktivinoda Thakur, es extremadamente fuerte, ¿no? Y muy profundo. No sé si usted lo conoce. Estamos estudiando esto en otro grupo. Obviamente es para personas que tengan ya un cierto nivel de entrega y rendición en el servicio devocional, porque los conceptos que allí se manejan extremadamente muy complicados. Bueno, entonces ahí vamos, a medias y sin zapatos, pero ahí vamos. Todo para nosotros la ventaja es que cualquier punto de vista, cualquier aspecto de la conciencia de Krishna que tengamos, constituye una gran misericordia para nosotros, ya que estamos en las condiciones más bajas de una conciencia infrahumana. Cualquier cosita, cualquier aspecto de la conciencia de Krishna es maravilloso, y aparte de eso también tenemos la oportunidad de profundizar lo que más se pueda antes que nos llegue el patatús, antes que nos llegue el soponcio, el yello, ¿no? Nos llegue el momento de que este cuerpo ya no da más y que queda retorcido y queda por ahí pataleando. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo, ¿no? Aprovechar el tiempo lo más que se puede. De ahí. Tanto la entidad viviente como la naturaleza material se les explica como Prakriti, energía del Señor Supremo, pero una de las dos, la Jiva, está consciente, la otra, Prakriti, no lo está. Y ahí la diferencia. Por consiguiente, la Jiva Prakriti se denomina superior, debido a que la Jiva tiene una conciencia que es similar a la del Señor. Sin embargo, la del Señor es la conciencia suprema. Y uno no debe creer que la Jiva, la entidad viviente, también es suprema, supremamente consciente. El ser viviente no puede ser supremamente consciente en ninguna etapa de su perfeccionamiento. Y la teoría de que puede serlo es una teoría engañosa. Consciente sí puede ser, pero no perfecta o supremamente consciente. La diferencia entre la Jiva y el Ishvara se explicará en el capítulo 13 del Bhagavad Gita. ¿Cómo se llama el capítulo 13, María Madama? Maharaj, no lo recuerdo, disculpe. No recuerdo. La naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Es el capítulo más científico y más complicado de entender de todos los 18 capítulos. Capítulo 13, el Bhagavad Gita. Es altamente filosófico. Capítulo 13 del Bhagavad Gita, la naturaleza, el disfrutador y la conciencia, que es exactamente sobre el tema que está hablando su divina gracia, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada aquí en este.
Bueno, entonces la diferencia que entra allí es en el capítulo 13 del Bhagavad Gita. El Señor es Kshetragyan, está consciente, tal como está el ser viviente, pero el ser viviente está consciente de su cuerpo en particular, mientras que el Señor está consciente de todos los cuerpos de todos los seres vivientes. Como Él vive en el corazón de todo ser viviente, está consciente de los movimientos psíquicos de cada jiva en particular. No debemos olvidar esto. También se explica que el Paramatma, la suprema personalidad de Dios, vive en el corazón de todos como Ísvara, como el controlador, y que le da indicaciones a la entidad viviente para que actúe como lo desee. La entidad viviente se olvida de lo que hay que hacer. Primero decide actuar de una cierta manera y luego se enreda en las acciones y reacciones de su propio karma. Después de abandonar un tipo de cuerpo, entra en otro tipo de cuerpo, tal como uno se pone y se quita la ropa. Mientras el alma transmigra de ese modo, sufre las acciones y reacciones de sus actividades pasadas. Esas actividades pueden cambiarse cuando el ser viviente se halla bajo el control de la modalidad de la bondad. Cuando está cuerdo y entiende qué clase de actividades debe adoptar. Si lo hace, se puede entonces hacer que cambien todas las acciones y reacciones de sus actividades pasadas. Entonces, por eso el estudio también cabal de la naturaleza de las tres modalidades. En el capítulo 14 del Bhagavad Gita, 14 y 15, el Señor Krishna nos explica y nos enseña a entender esas tres modalidades, la bondad, la pasión y la ignorancia. Cómo funcionan, cómo nos afectan y cómo debemos aprender a trabajar con ellas. Entonces dice que cuando alguien se sitúa en la modalidad de la bondad, puede llegar a reflexionar poco a poco y a ir meditando realmente en cómo ir cambiando las cosas, qué es lo que hay que cambiar. Solo se hace cuando está influenciado por cierta modalidad de bondad. Cuando alguien está en la pasión, no puede reflexionar correctamente ni tampoco en la ignorancia, ¿no? Entonces es importante que tenemos que también estudiar esos tres aspectos, porque tienen muchas arandelas: la pasión, la bondad y la ignorancia. Ignorancia, pasión y bondad, bondad, ignorancia y pasión. Todas ellas tres se mezclan y cada vez que se mezclan dan un resultado diferente, ¿no? Y ese resultado diferente produce actividades diferentes y las actividades diferentes producen reacciones diferentes, ¿no? Y luego producen costumbres diferentes, estados de conciencia diferentes, y todas esas cantidades de diferencias hace que la entidad viviente tenga que nacer en diferentes especies. Y ahí viene la parte científica, que hay que entender de cómo es posible de que una persona, un doctor, un ingeniero, un político, un rey puede nacer como un marrano o un perro en su próxima vida. De esa manera se debe entender, ¿no? O también puede nacer como un semidios o alguien, ¿no?, de una modalidad de bondad mucho más elevada. Es cuestión de comprensión, no de creer, sino de comprensión, de entendimiento. Prácticamente aquí en ninguna parte del Bhagavatam o el Bhagavad Gita, en ninguna parte los Vaishnavas ponen la palabra creer. Hay que creer. Eso no existe. Yo nunca he leído esa palabra.
que los vainas digan, hay que creer, hay que tener fe, solamente confíe ciegamente. Tampoco se alienta a una confianza ciega, a una fe ciega. Se alienta a una comprensión, a un entendimiento, a un estudio cabal de mucha meditación y profunda observación. Maharaj, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Gracias. La autorrealización no está delimitada específicamente a planetas como la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, un semidios puede autorrealizarse, alguien que esté en algún planeta infernal también puede autorrealizarse o se... Claro, así es. Autorrealización no solamente es aquí en esta condición de este pequeño insignificante planeta. La ciencia de la autorrealización es para todas las entidades vivientes de todo el Mahaparadana, toda la manifestación material, todo el cosmos. Toda entidad viviente que esté en cualquier parte de la creación material se puede autorrealizar. Y es más, es el deber de la autorrealización. Porque ese es el punto, ¿no? Lo que significa autorrealización, auto es en sí mismo, ¿no? Realizarme en mí mismo, sentirme quién soy yo, qué soy, para qué soy, cuál es el futuro de mi existencia, qué propósito tiene mi existencia, cuál es la naturaleza de mi existencia. Son muchos factores, muchos ingredientes que componen el término autorrealización, ¿no? Y que se encuentra el camino y las pautas para encontrar esa autorrealización se estudian en el Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam. Así es, madre. En toda la creación, en todas las entidades vivientes, en todas partes, inclusive el señor Shiva, el señor Brahma, Sukadeva Goswami, todos ellos están en el camino de la autorrealización, ¿no? Aunque ya son almas autorrealizadas, ellos siguen buscando más y más autorrealización, porque eso no tiene fin. Hay una enseñanza que se llama el Mrita Sanjivajitari. El Mrita Sanjivajitari es el néctar que da vida a las almas rendidas. El néctar que da vida a las almas rendidas, a las almas autorrealizadas. O sea que a las almas autorrealizadas, que ya están autorrealizadas, que ya están en la posición de la eternidad, ellos siguen buscando más autorrealización, mrita, néctar, ¿no? Y eso Krishna sumerge a estas almas autorrealizadas, a estas almas santas y puras. Los sumerge en el océano de la devoción, en el océano de la bienaventuranza trascendental, ¿no? Obviamente ya es otro aspecto mucho más profundo, mucho más de otro nivel completamente diferente a lo que estamos aquí en el Bhagavad Gita. Pero por ahí van, todo nos conduce a ese punto. Dentro de 4, 5, 6 años que terminemos de estudiar el Bhagavad Gita, podemos empezar el Bhagavatam. Eso termina por dentro de unos 7 años de estudio del Bhagavad Gita, una carrera de la Universalidad Sol. De la Universalidad Sol. ¿Otra pregunta, Madre Amada? Varios, pero tal vez no vayan en concordancia con la temática de ahorita, Maharaj. Gracias. Pero, Pero Cobra. ya Maharaj, ¿cómo está ahora? Sí, pues ya estoy camino a dejar a mi hijita a la academia. Pues a la primero que estaba hablando usted, yo hice una pequeña, solayé un pequeño título con respecto a esa persona que siempre está desafiante, con el buen y mal sentido, pero no es ese desafiante de que yo no creo en Dios porque no lo he visto y nadie lo ha visto. Eso nos vamos a encontrar y nos hemos encontrado y nos seguiremos encontrando toda una vida. Pero el hecho es que el no ver a Dios
no condiciona que Él no exista. El que yo no vea a Dios en este momento, cuando yo lo quiero de una manera caprichosa, solemne, pues eso no determina que Él exista o no exista. Simplemente Dios existe y se le revelará a esa persona en el momento, bueno, en su nacimiento se ha revelado, no lo recuerda, en sus primeros años de conciencia, 3, 4, 5 años, sus cumpleaños, la felicidad que le ha abordado, esos abrazos tan amorosos de sus padres, cuando él se graduó en el colegio, en la universidad, tiene muchos planos de felicidad, cuando se casa, cuando tiene el hijo, y así, haciendo experimentar a Dios de mil maneras, pero en su necedad, pues quiero verle cara a cara. Ahora bien, yo voy a ese punto. Tornémonos a los 5.000 años atrás, a los 500 años atrás, el señor Chaitanya, el señor Krishna, los 5.000. Muchos vieron a Dios. Muchos estuvieron con Dios ahí. Pero a su vez, viéndolo cara a cara, no lo reconocían. A su vez, viéndolo cara a cara, no lo aceptaban. A su vez, viéndolo cara a cara, no empatizaban con él, y quiere decir, se rían, más sí lo envidiaban, más sí lo atacaban, más sí ellos creían matarlo, ¿no? Queriendo matar por la envidia, por el egoísmo que tenían. Pero ¿hasta qué punto vale que yo presente a Dios o que yo vea a Dios? Y mi condición va a ser que de repente yo, sí, está Dios, yo no lo valoro, no creo que es Él. Entonces, hay mucha gente que vive ese drama, ¿no? Entonces, todo específicamente, ¿para qué quieres conocer a Dios? ¿Para gloriarte, para retar? ¿Será eso? Por último, tú estás viendo a Dios todos los días, pero no lo aceptas, pues el agua es Dios, el cielo es Dios, el amanecer es Dios, un día más de vida es Dios, la existencia misma es Dios. Todo se mueve por la voluntad de Dios aquí. Ahora, si tú crees o no crees, está bien, estás en tu derecho, pero eso no le va a restar, ni le va a mermar, ni le va a quitar, ni va a extinguir la palabra o la existencia de Dios. Retomo algo que creo que en algún momento les dije. Había un devoto que ya falleció, Payoniri Prabhu, discípulo de Srila Prabhupada, argentino, pero era de talla mundial. Era un tremendo predicador, al punto que pagaron por él para llevárselo a Venezuela, para que predicara en Venezuela. Imagínense, o sea, en ese entonces, estamos hablando de los primeros años de ISKCON, así, se lo llevaron a Venezuela. El hombre era capísimo para hablar, para predicar, era un gran devoto, Payoniri Prabhu. Después fue el primer presidente del templo aquí en Perú, hace 40 años, un poquito más. El hecho es que en una conferencia, un comunista, creo que fue un comunista, ahí, después de comer, le dice así, sí, lo que pasa, yo hacer una pregunta, sí, dígame, lo que pasa es que todo está muy bien, todo, pero es el hombre que ha creado a Dios, el hombre que ha creado a Dios, así, y lo dijo pues solemnemente, con su voz bien aguda, ¿no? Bien acentuada, y tomó pues silencio toda la clase, el salón de conferencia, que era, eso estaba, ¿sabes que Payoniri Prabhu predicaba los domingos? Eso estaba abarrotado, no entraba ni un alfiler. Pero con su voz y todo, llamó la atención y hizo el silencio a la audiencia, a la sala. El Payoniri Prabhu lo mira, y no lo deje mirar y se sonríe. Dice sí, tomando su apreciación, su participación como cierto, le podría decir que si es Dios, si es el hombre que ha creado a Dios, en todo caso sería pues la más linda creación del ser humano, haber creado a Dios. ¿No le parece? Entonces el hombre se quedó bien. Nunca se imaginó ese tipo de respuesta. Él quería el impacto en el debate, hacerlo quedar mal, qué sé yo, pues, pero los devotos como manejan no solamente la lógica para sustentar la filosofía, sino el buen corazón, el buen sentido, el buen sadhana, el buen bhakti, pues nacen ese tipo de respuestas tan hermosas, ¿no? Tan bellas, ¿no? Y el hombre ha creado a Dios, pero ha sido la creación más hermosa que he hecho.
Claro, porque finalmente, ¿qué es Dios? Si lo queremos ver por ahí, es un ente regulador. Si nosotros no tenemos la ley, las normas, no tenemos a Dios como la moral, porque las leyes se basan en la moral y la moral es Dios. Lo saben, ora ante la Biblia, entonces todos pensamos lo mismo, que somos necios, pues. Somos necios, no queremos aceptar, ¿no? Pero eh, Dios se presenta siempre en diferentes circunstancias, pero ¿para qué? Para regular, si no, el hombre de por sí, el ser humano de por sí encarnado en este cuerpo, tiene la tendencia de desviarse, de imponerse, de acaparar, de hacer más o menos lo que quiere por su ego, porque piensa que él es el más inteligente, piensa que es el más sabio, piensa que es el más trabajador, piensa que es el más joven de la sala, por ende es el más sabio, o sea, pero si no tenemos entes reguladores, imagínense, ¿no? Y qué decir con el aspecto de la moral, ¿no? De repente yo como macho men, pues estoy casado, pero a la vez pues me atrae la mujer de mi amigo, o la mujer del otro amigo, o la mujer de mi maestro espiritual, o sea, porque yo me siento un macho men. Entonces, para eso están estos entes reguladores como las reglas y regulaciones, las normas y la moral en sí que está basada en la suprema personalidad de Dios. Entonces, ¿hasta qué punto queremos conocer a Dios si no lo vamos a valorar? Sansa tuvo como sobrino a Dios y lo quiso matar. Putana lo quiso matar. Pero los habitantes brindaban, pues lo tenían a Dios y ellos no querían aceptar que sea Dios porque iban a dejar de jugar con él, iban a dejar de caminar de la mano con él, iban a dejar de aceptar Prashar que él les da siempre en la boca o él permite que uno le dé en la boca. Dijo, no, si aceptamos que es Dios, ya no vamos a tener este tipo de relación, de esta raza. Pero ahí habían varios que, estando Dios ahí, pues no, y una de las lecciones fue con Indra, ¿no? Que se puso todo iracundo todo y al final pues se doblegó, dijo, no, definitivamente usted es el Señor Supremo, ¿no? Pero le costó muchísimo a Indra, en el ego como a Brahma y a todos, ¿no? Entonces, esa es por ahí una respuesta. Y la otra es que el tiempo, como usted dice, Maharaj, como dice la escritura, lo devora todo. O sea, no es porque lo decimos nosotros, los fanáticos Hare Krishna, los Vaishnavas, los del movimiento Sankirtan, no. Sino que es algo inevitable, simplemente las escrituras lo tienen presente y lo refrescan que es así. El tiempo lo devora todo. Y si no lo devora todo hoy, lo devora mañana. Pero que todo en el tiempo, en el mundo, María, todo lo que empieza termina. Pero eso nosotros no queremos aceptar esas cosas porque nos cuesta, ¿no? Entonces, eso sería mi intervención por ahora, Maharaj. Ya, pero muy bonita y muy acertada y muy lógica, claro, así es. Sí, muy bonita la respuesta del devoto al comunismo, ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido tampoco esa clase de reflexión tan bonita y tan dulce y tan acertada y tan obviamente universal, ¿no? Sí, eso es lo que uno encuentra siempre, esa clase de respuesta. Algunos dicen eso, el hombre es una creación de Dios, en la mente del hombre. Sí, es una respuesta muy al estilo de los Vaishnavas, ¿no? Porque obviamente si eso así es la más... Otra vez un maestro espiritual le escuché decir de que si Krishna es una mentira, si Krishna, la conciencia de Dios sería falsa y una mentira, pues sería la más hermosa mentira que podemos haber escuchado. La falsedad más hermosa y más bella que hemos encontrado en este mundo. Una mentira muy hermosa y muy maravillosa, ¿no? Algo similar a lo que dijo el devoto. Si Dios es una creación del hombre, pues sería la creación más hermosa y más linda que puede haber puesto la mente del hombre en este mundo.